Hola estimados todos nuevamente en mi canal de YouTube, porque bueno, en el día de hoy, viernes 28 de junio, en horas de la madrugada, se aprobó la llamada Ley Bases. Ley Bases que dentro de todos sus capítulos y títulos tiene uno referido a las cuestiones laborales. Y como me han venido preguntando de manera insistente, incluso antes de la aprobación, me permito realizar este primer análisis y breve análisis de algunas de las prescripciones laborales que trae esta nueva norma. Hago dos salvedades. La primera, que evidentemente ante cualquier inquietud, planteo o situación particular, sugiero como siempre que consulten al profesional letrado que es de su confianza, sea abogado, licenciado en recursos humanos, para tomar la decisión más correcta y ajustada posible al caso particular. Y en segundo lugar, el famoso adagio que repetimos muchas veces a modo de mantra los abogados: las leyes son lo que las leyes dicen, pero mucho más lo que los jueces dicen que esas leyes dicen. Así que veremos entonces los ítems que a mi criterio son los más destacables de esta ley aprobada en el día de hoy. Así las cosas entonces, y en un primer lugar hablemos brevemente de que la norma plantea un blanqueo laboral, es decir, va a permitir regularizar todas aquellas relaciones laborales no registradas anteriores a la vigencia de la ley. Obviamente que para este tema, que suele ser bastante importante para aquellas instituciones o empresas que tengan relaciones laborales no registradas o parcialmente registradas, será la reglamentación quien deba contemplar precisamente cuáles son las pautas para este blanqueo laboral. Igualmente, la ley aprobada plantea una serie de requisitos que debe contener esa reglamentación. Entre otros, me permito referir o designar, deberá contemplar la extinción de la acción penal, la condonación de todas las infracciones, multas y sanciones penales, la condonación de deudas al Sistema Integrado Previsional Argentino, al Instituto Nacional de Jubilados y Pensionados, PAMIS, al tema de las obras sociales, al Régimen Nacional de Obras Sociales, al Fondo de Desempleo y los que abonan el tema de asignaciones familiares, al Fondo de Asignaciones Familiares también. Es decir, plantea un amplio blanqueo laboral que habrá que ver de qué modo el organismo que va a reglamentar esta prescripción legal determinará los plazos y el modo de pago. En el caso, los trabajadores, en el caso de que se blanquee una determinada cantidad de años, los trabajadores podrán computar hasta 60 meses con aportes, o bien la cantidad de meses menor que hayan sido regularizados por la institución. Digamos esto como principio general vinculado con el blanqueo laboral. Vayamos entonces al famoso tema de las multas por el empleo no registrado. Bueno, precisamente lo que hace esta ley aprobada es eliminar y derogar todas las multas que preveían las leyes 24013, 25013, 25345 y otras más. Yo creo que esto es muy sabio y voy a emitir una opinión. Considero que la sanción por multas, cuyas indemnizaciones iban directo al bolsillo del trabajador y también al bolsillo del abogado que asesoraba a ese trabajador, no generaba una recaudación efectiva en los organismos previsionales. La ley creo que lo resuelve de manera adecuada, porque si se acreditara mediante sentencia firme, dice la ley aprobada, esa relación de empleo no registrado, el juzgado interviniente en el cual se dictó y ha quedado firme esa sentencia, deberá notificar a la entidad recaudadora. De tal modo, entonces, que esa entidad recaudadora va a, precisamente, generar las acciones administrativas o judiciales para exigir el pago de aquello que no haya sido pagado por los salarios o retribuciones no registradas. Es decir, creo que la solución es mucho más razonable o racional. Si se abonó en negro, el perjudicado no es tanto el trabajador, sino, por decirlo de algún modo, el sistema previsional argentino. Las obras sociales, lo que tiene que ver con la parte jubilatoria. Entonces,
lo que va a tener que hacer el juzgado, acreditado que fuere la existencia de esas sumas no registradas, notificar automáticamente a los organismos de recaudación, quienes seguramente iniciarán las acciones judiciales pertinentes. Es decir, terminan las multas en favor del trabajador, pero se va a generar, conforme a la reglamentación, una nueva acción judicial o administrativa por parte de los organismos de recaudación que tendrían que haber recaudado por esas sumas pagadas en negro y que no pudieron hacerlo por ese mismo motivo. Un tema interesante que aborda la nueva ley es el tema de la solidaridad. Este concepto de solidaridad que los jueces y las doctrinas han extendido de manera más que significativa, sobre todo en los últimos tiempos. La ley plantea que el trabajador será empleado directo de la empresa que registre la relación laboral. La empresa usuaria será responsable solidariamente respecto a aquellas obligaciones devengadas por el tiempo efectivo de prestación de tareas en esa empresa o institución. A ver, pasándolo en limpio, supongamos que se terceriza una empresa determinada de limpieza y el empleado comienza a trabajar en nuestro colegio en el mes de agosto del año 2023. Pero el vínculo laboral lo tiene desde mucho antes con esa empresa prestataria del servicio, esa empresa de limpieza. Si se produjera un despido, habrá solidaridad del instituto educativo, porque así lo consagra la norma, siempre y cuando se considere que la prestación de ese servicio laboral es esencial o es inescindible de la relación laboral, pero solamente esa institución o empresa será responsable desde el mes de agosto del año 2023 en adelante. O sea, plantea una clara existencia de solidaridad siempre y cuando esa solidaridad sea específicamente acreditada en un trámite judicial. No es automática la solidaridad, habrá que ver si la actividad es inescindible del objeto principal del instituto educativo o de la empresa que se tratare, pero confirmada esa solidaridad, solamente esa responsabilidad de la empresa usuaria de ese servicio se dará desde el momento en que se contrató la prestación de ese servicio tercerizado. Es un tema que evidentemente va a generar una copiosa jurisprudencia e interpretaciones de lo más variadas. Pero bueno, debo decir lo que consigna precisamente la nueva regulación del artículo 29 y también el 30 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la solidaridad. Vamos ahora a lo que me han venido consultando incluso antes de la aprobación de la ley, que ya está vigente, si bien no se publicó aún en el boletín oficial. Me refiero al periodo de prueba. El principio o el plazo general se amplía a 6 meses en todas aquellas empresas o instituciones que tuvieran más de 100 empleados. Por el contrario, aquellas que tuvieran entre 6 y hasta 100 empleados, el periodo de prueba será de 8 meses, mientras que aquellas empresas o instituciones que tuvieran hasta 5 trabajadores, el periodo de prueba será de 1 año. No se me escapa la conflictividad que puede generar en la interpretación, me refiero, de nuestras instituciones educativas, donde tal vez tenemos muchos trabajadores, pero que no lo hacen a jornada completa, sino jornada parcial, porque es la típica forma de contratación, sobre todo de los docentes de nivel medio o de los docentes especiales. Sin perjuicio de lo cual, y para no entrar al menos en este momento en una interpretación que pueda complicarlos o embarullarlos, les diría que se ha extendido el periodo de prueba si tenemos entre 6 y hasta 100 trabajadores a 8 meses. Si por el contrario tuviéramos más de 100 trabajadores, de 101 en adelante, el periodo de prueba será solamente de 6 meses. Aclaración: las convenciones colectivas de trabajo podrán ampliar este periodo de prueba. Sería bueno que las cámaras patronales, sobre todo con el personal no docente, pudieran acordar una ampliación de este periodo de prueba. Lo veo mucho más complejo en lo que tiene que ver con las relaciones laborales del personal docente, sea este programático o esta programático. Un bonus track con respecto al periodo de prueba.
Si se produjera durante el periodo de prueba un accidente o una enfermedad laboral, la licencia por esta se extenderá hasta la finalización del periodo de prueba, es decir, no se extenderá mucho más allá de este. Esto también va a ser un tema que seguramente va a traer alguna consecuencia o alguna interpretación jurisprudencial o doctrinaria. Pero me parece bien que la normativa lo aclare ante la cantidad a veces de opiniones diversas que sobre el tema en particular suele darse. La ley aprobada trae también una interesante novedad con respecto a la licencia por maternidad. Se mantienen los 45 días antes de la fecha probable de parto y los 45 días posteriores al nacimiento que traía ya la vieja ley de contrato de trabajo. Pero en este caso, a definición y conforme fuera notificado y decidido por la persona gestante, dice la ley aprobada, podrá reducir los días previos al parto a 10 días antes de la fecha probable de parto y acumular, obviamente, los 35 días restantes con posterioridad al nacimiento. Esto es una opción en favor de la trabajadora o de la persona gestante, que deberá notificar, obviamente, de manera fehaciente al empleador si quiere acogerse o no a esta reducción de los plazos y de los tiempos. Sabemos que esta prevención aplica al personal docente extraprogramático y al personal no docente. Ambos se rigen por la ley de contrato de trabajo y por los acuerdos paritarios. A mi modo de ver, me queda claro que en el caso de los docentes programáticos se seguirá aplicando lo que indica el estatuto del docente de cada jurisdicción. Esto es, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 días antes de la fecha probable de parto y 60 días con posterioridad al nacimiento. En todos los casos me estoy refiriendo a licencia por previa al parto o por maternidad, obviamente con goce de sueldo. Seguramente no faltará algún planteo de algún docente programático o de algún representante gremial que quiera reducir esos 30 días que prevé el Estatuto del Docente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 10 días. Veremos allí, en el caso particular, la decisión a tomar. Pero en definitiva, lo que trae la ley es sostener los 45 días antes con goce de sueldo previos al parto, los 45 días posteriores al nacimiento, que la mujer o la persona gestante podrá, a su propia definición, reducir 10 días con anterioridad a la fecha probable de parto y sumar esos 35 días restantes con posterioridad al nacimiento, siempre, obviamente, en estos casos, con goce de sueldo. Finalmente, la ley aprobada trae un agravamiento en el caso de que se acreditara en un eventual despido que el mismo responde a razones de etnia, religión, ideología, opinión política o gremial, a lo cual se le llama despido discriminatorio, y en ese caso se incrementarán las indemnizaciones previstas en el artículo 245 en un 50%, quedando a definición del juez de la causa, y así lo dice la ley, la posibilidad de incrementar en más, o sea, de llegar hasta un 100% en concepto discriminatorio. Yo creo que esto no es muy feliz. Sobre todo puede afectar de manera directa a nuestras instituciones educativas. Me pregunto, y lo dejo como inquietud, ¿hasta qué punto puede ser un despido discriminatorio cuando un docente, o un no docente, pero sobre todo un docente, promueve ante sus alumnos doctrinas ideológicas que van en contra precisamente de lo que la institución educativa, a partir de su ideario y proyecto educativo institucional, proponen? Me lo pregunto, ¿hasta qué punto ese despido es discriminatorio o realmente puede ser efectivamente con justa causa y no discriminatorio? Será un tema para analizar. Creo que hay que trabajar mucho en doctrina. Ya hay doctrina en otros países del mundo acerca de este tipo de cuestiones, pero lo dejo planteado. Seamos cautos, seamos prudentes en las razones
por medio de las cuales podamos acreditar o definir o plantear un eventual despido con justa causa, porque en caso de que la justicia lo considerara discriminatorio, las indemnizaciones podrán ser incrementadas en un 50% o incluso más a decisión unilateral del juez de la causa. Bueno, hasta aquí esta breve referencia y análisis de la nueva norma en lo que tiene que ver los puntos a mi criterio más salientes de la ley bases en lo que respecta al título de las cuestiones laborales. Como decía al principio, no eviten y por el contrario promuevan siempre ante cada caso particular la consulta oportuna al profesional letrado, contable o administrativo de su confianza. En segundo lugar, como decía también, la ley es lo que la ley dice, pero mucho más es lo que los jueces dicen que la ley dice, aunque parezca un juego de palabras. Y bueno, en tercer lugar, sabemos en la necesidad que había de una reforma o modificación laboral que a mi modo de ver quedó con gusto a poco, por no decir como el bolero con sabor a nada, más allá de algunos avances medianamente importantes. Por el momento nada más, les agradezco como siempre la visibilidad de este video, espero que sea de la mayor utilidad de cada uno de ustedes, quedo a disposición y seguramente, como dice el título, este es un primer análisis, es más que probable que con posterioridad, de acuerdo a cómo se vayan desarrollando los hechos y en esta dinámica que tiene toda relación laboral, podremos ir profundizando los temas que por el momento he descrito a manera de título. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada.